Bienvenidos al curso de función analítica y entonces continuamos hablando de teorema de Cauchy y vamos a comenzar en esta ocasión en donde terminamos en el video anterior, que es enunciando y demostrando el teorema de Cauchy para el disco en su versión generalizada o extendida, ¿ok? Como ustedes prefieran. Entonces, el enunciado dice lo siguiente: sea F, vamos a suponer F definida en un cierto disco, en realidad F está definida en un cierto dominio, un conjunto abierto y con eso de omega en C, ¿ok? Y en omega, dentro de omega, vamos a considerar un disco, ¿ok? Un disco, y vamos a suponer que F es analítica en el disco menos una cantidad finita de puntos, ¿ok? Una cantidad finita de puntos. Si el límite, cuando z tiende a su i para cada punto de f de z por z menos a su i vale 0, entonces la integral de la función f de z va a valer 0 sobre cualquier curva para toda curva cerrada en esta región que está acá, para toda curva cerrada en el disco menos los puntos, ¿ok? Eso es lo que nos dice el teorema de Cauchy generalizado en el disco. De alguna manera, lo que nos está diciendo esto es que si, supongamos, usted tiene su disco, aquí la función, y pónganle, vamos a decir, supongamos que fuesen 3 puntos nada más, y que en 3 puntos la función es analítica, excepto en esos 3 puntos, y consideran cualquier curva cerrada allí que no contenga esos 3 puntos, entonces la función sobre esa curva, la integral, perdón, sobre la curva va a ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ese teorema que está allí. Y entonces la demostración es análoga a la que se realizó para el rectángulo, pero vamos a repetirla. Me parece que es ilustrativo que lo hagamos para que ustedes se convenzan de que no pasa nada si uno cambia rectángulos por cuadrados o por cualquier otra cosa. Y entonces, para cada i, arrancamos así. Para cada i, como para cada i variando desde 1 hasta su n, consideramos los puntos a su i, sean a su i, como la integral sobre cualquier curva c de f de z vale 0 para toda c cerrada en omega, el punto es aislar, vamos a escribirlo por aquí, el problema es con el punto con z igual a su i, el punto es con a su i. Entonces, la idea es la siguiente, pongámosle, aquí está mi disco, por aquí está mi punto a su i. La idea entonces es considerar un rectángulo, ¿verdad? Vamos a considerar un rectángulo que vamos a llamar RI. Y vamos a trabajar allí otra vez. Permítanme llamar gamma el borde del rectángulo asociado al punto en donde está el problema. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces repito, delta va a ser el borde de R sub I y alrededor, este es el rectángulo esta es la curva que rodea al punto a su I. Y entonces, por hipótesis, como el límite
cuando z tiende a su i de f de z por z menos a su i vale 0, esto implica que dado epsilon mayor que 0, existe un delta positivo tal que f de z va a ser menor que epsilon entre z menos, o sea, epsilon entre módulo de z menos a su i, siempre que z menos a su i sea menor que delta, ¿ok? Siempre que esto sea así, es decir, siempre que z pertenezca a la bola de centro a su i y radio delta, ¿ok? Fijamos entonces este epsilon, dado el epsilon, fijamos epsilon y escogemos delta o construimos delta tal que no me va a interesar cualquier delta, tal que la bola de centro a su i y radio delta esté contenida en el interior del rectángulo R sub i. ¿Ok? Entonces voy a fijar el epsilon y el delta de tal forma que esto ocurra. Y esto es porque entonces así F es analítica en la región RI menos la bola de centro a su i y radio delta. Por lo tanto, la integral de esto, f de z va a ser igual a la integral de, vamos a escribirlo así, de R'I f de z, donde ahora R'I, el rectángulo R'I va a ser un rectángulo más chiquitico todavía. R'I va a estar contenido en esta bola. ¿Ok? Entonces ya cuando se aprieta eso de esa manera, lo que queda es hacer las estimaciones. Y las estimaciones bajo estas condiciones van a ser las siguientes. Esto va a implicar que entonces el módulo, recuerden que siempre eta de R'I no es otra cosa que la integral sobre el borde de f de z, perdón, permítanme enfocarme, f de z, ¿ok? F de z. Entonces, esto que está acá, si esta cantidad es igual a esta, el módulo de esto va a ser menor o igual que, por propiedades de la integral, que el módulo de acá. Acá coloco de z otra vez, ¿ok? Por la estimación y la manera como estamos considerando este rectángulo, esto va a ser entonces menor o igual que epsilon, la integral sobre dr' de zk, y acá me va a quedar z, módulo de z menos a su i. ¿Ok? Me va a quedar esto de esta manera. Y entonces volvemos a la estimación que hicimos en videos anteriores. Pero esto que está acá, esta distancia, es mayor que LI entre 2, donde LI es el lado del rectángulo R'I. ¿Ok? O sea, es el lado de este rectángulo de R'I. Tengo R'I y este ladito que está acá, o cualquiera de los lados, este cuadrado en realidad, porque yo digo todo el tiempo rectángulo, pero en realidad son cuadrados. L' es el lado del cuadradito. Y entonces, claro, teniendo esto así, pero esto ocurre, esto que está aquí entonces va a implicar que digámoslo así, perdón, por lo tanto, lo que vamos a poder concluir, y permítanme cambiar de marcador, que entonces el módulo de eta R'I va a ser menor o igual que 2 epsilon sobre LI, insisto,
de R'I módulo de Z, y entonces esto va a ser exactamente igual a 8 epsilon, porque es la misma estimación. O sea, aquí quedaría Q4, si ustedes quieren, vamos a escribirlo menor o igual que 2 epsilon por 4 LI por epsilon, ya el epsilon lo coloqué, 4 LI sobre LI, y esto va a dar exactamente 8 epsilon, ¿ok? Entonces ya está, esto ahora hago epsilon tender a 0, lo que estamos concluyendo entonces es que esto que está acá, como siempre, menor o igual que esto que está acá, R'I, tiende que, digamos, menor o igual que 8 epsilon, y esto tiende a 0. En consecuencia, la integral sobre la curva de f de z va a ser igual a 0, siempre y cuando C esté contenida en esta región. Como el argumento lo hice para un solo punto, pero el argumento se puede hacer para todos y cada uno de los puntos en donde se cumple la hipótesis requerida en el enunciado del teorema, y por lo tanto concluimos esto, siempre y cuando la curva esté en esta región que está acá. Y con eso entonces tenemos la versión del teorema. Ya para continuar, vamos a hablar entonces un poco de lo que se conoce como la función índice. La función índice en este contexto va a venir dada o va a venir definida de la siguiente manera. Sea f una función de omega en C, ¿verdad? Y omega siempre es un dominio abierto, y con eso, y vamos a decir, y C contenido en omega, una curva cerrada, ¿ok? Entonces, la función índice va a depender de la curva y de un punto en cuestión. La definimos, vamos a ponerlo así, definimos la función índice, y esa función que la vamos a denotar, insisto, que denotaremos por índice de la curva y del punto, un punto cualquiera en omega. Importante que el punto no pertenezca a la curva, o sea, donde A pertenece a omega menos la curva, mediante la identidad siguiente. La función índice entonces va a venir dada índice de CA como 1 entre 2pi la integral sobre C de Z sobre Z menos A. Y esto representa el número de vueltas que da la curva alrededor del punto A. Eso es lo que se conoce como función índice. Importante aquí es que sea una curva regular, ¿ok? Nos interesa que sea una curva regular, que no se autointersecte, que sea diferenciable, o al menos diferenciable a trozos, que no tenga picos, etc. Y entonces, como un primer resultado, brevemente, de esta función va a ser importante en todo lo que vamos a desarrollar a continuación, tenemos el siguiente teorema. Si C es una curva cerrada, y A pertenece a los complejos menos la curva C, entonces 1 entre 2pi y la integral sobre C de Z entre Z menos A va a pertenecer a los enteros. Es decir, la función índice va a tener como rango el conjunto de los números enteros.
Esto es importante, por eso es que les comentaba que, porque les dije, esto representa el número de vueltas que da la curva alrededor del punto A, pero ¿por qué? Si esto es un número complejo, a primera vista pareciera ser un número complejo, porque estamos trabajando con una integral compleja acá y acá aparece 2pi, etcétera, pero sucede que esto es un número en los enteros. Y la demostración de esto es la siguiente, el argumento que sustenta esta aseveración se realiza así. Fíjense, sea, vamos a denotar h de z, o perdón, h de t, a la integral desde alfa hasta t. Ya permítanme primero decirlo y después les motivo la cosa. Gamma prima de u entre gamma de u menos a de u. Entonces esto parece así como que jalado de los cabellos, pero no es nada del otro mundo. Primero miren esto, están mirando esta cantidad. Entonces ustedes, la curva C viene dada, por ejemplo, por una parametrización que la vamos a definir así. Los z pertenecientes a los complejos, tales que z es igual a un cierto gamma t con t perteneciente, aquí vamos para hacer un poco consonos con la notación, gamma u con u perteneciente a un cierto intervalo, digamos que sea alfa beta. ¿Ok? Entonces, nuestra curva Z viene dada por una parametrización. Esa parametrización la estamos llamando gamma y lo que estamos es evaluando la integral. O sea, al entonces parametrizar, claro, en principio aquí está mi intervalo alfa beta. Aquí estoy aplicando gamma y gamma me genera mi curva C. No sé, yo no sé cómo es C, la forma que pueda tener C. Pero entonces, claro, si yo pongo un tiempo, nos colocamos en un tiempo de parada aquí, si nosotros consideramos un t, no va a generar toda la curva, sino de repente arranca la curva aquí, pongámosle que el instante alfa sea aquí, la curva arranca aquí, me voy moviendo, y pongámosle que aquí se pare y nos genere este pedacito de curva. Cuando ya termine de recorrer todo el intervalo y llegue hasta beta, entonces llegaría y cerraría mi curva. ¿Ok? Entonces es una parametrización y para cada t perteneciente al intervalo alfa beta, donde el intervalo alfa beta es el dominio de mi curva C. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a todo eso, esa función h de t, y consideremos entonces e a la menos ht que multiplica a gamma t menos a. ¿Ok? Consideremos esta función auxiliar, esta composición, y entonces al derivar esta función que está aquí arriba, la vamos a derivar obviamente con respecto a t, nos quedaría, cuando derivemos, de una vez permítanme escribir, al derivar esto va a ser igual a qué cosa, revés la cadena, entonces me quedaría aquí menos ht, h' por supuesto, por e a la menos ht, derivo acá, arregle la cadena, por esta sin derivar, ok, más esta sin derivar por la otra derivada, pero la otra derivada me quedaría nada más que gamma prima de t. Y ahora esto va a ser igual, lo voy a escribir aquí apretadito, se factoriza así, se escribe esto que está acá, quedaría gamma prima de t sobre, porque estoy usando la definición de quién es h' de t, repito, si h de t es esto, h' de t me va a quedar lo que está dentro evaluado en t, o sea que entonces acá me quedaría gamma de t menos a, estoy sustituyendo, quién es h' de t, escribimos lo demás, menos h de t por gamma de t menos a, ¿ok? Y el otro factor, que sería
más e a la menos h de t por gamma prima de t. ¿Ok? Bueno, entonces se desarrolla todo este factor. Se los dejo allí un momentico para que lo visualicen. Desarrollamos entonces, sacamos la cuenta, simplificamos esto con esto, sacamos toda esa cuenta, pero si ustedes ven, al simplificar esto con esto, lo que me va a quedar este factor con un signo negativo más este otro factor, o sea que todo esto va a ser aquí apretadito, va a ser igual a 0, se va a anular. ¿Qué estamos concluyendo? Que toda esta derivada que está aquí de esta función da 0, es igual a 0. Pero si toda esa derivada da 0, entonces esto va a implicar, digámoslo así, permítanme centrarme, esto implica entonces que a la menos h de t por gamma sub t menos a es igual a una cierta constante k. Vamos a llamarla k para que no la confundamos con una constante k constante. Y esto es cierto para todo t perteneciente al intervalo alfa beta. ¿Ok? Esto va a implicar entonces que, como esto es cierto para todo t entre alfa y beta, esto va a implicar en particular que a la menos h elevado a la alfa, aquí evaluando ahora con t igual a alfa, por gamma de alfa menos a, tiene que ser igual a esa misma constante. En consecuencia, esto va a implicar que C va a tener, no le queda otra que ser de la forma, K va a ser de la forma gamma su alfa menos A. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo tiene que ser la K, la función K, pero entonces si K es de esta manera, volviendo a sustituir en mi expresión original, que va a implicar, o sea, sustituyendo eso aquí arriba, entonces vamos a concluir que, vamos a decirlo así, por lo tanto, exponencial de h sub t no va a ser otra cosa que gamma sub t menos a entre gamma sub alfa menos a. Y esto implica entonces que exponencial de evaluado en h beta va a dar 1. Porque cuando entonces evaluemos, eso se simplifica. Y por ser la función como C es cerrada, tenemos que gamma evaluado en alfa es igual a gamma evaluado en beta. Por lo tanto, esto implica que lo escribimos así, que h de beta, que no es otra cosa que el logaritmo de 1, y el logaritmo, acuérdense que este es el logaritmo complejo, ¿ok? Esto no es otra cosa que logaritmo, ahora este sí es el logaritmo real, de 1 más i veces el argumento de 1 más 2k pi i, ¿verdad? H de beta tiene que ser igual a esto, y esto va a implicar entonces que 2pi ki, que es este factor que está aquí, va a ser igual a h de beta, y eso va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta de gamma prima sobre gamma de u menos a de u. Pero esto no es otra cosa que la integral parametrizada, es decir, estamos concluyendo que 2pi ki es igual a la integral sobre c de z sobre z menos a. ¿Ok? Entonces concluimos lo que nos dice el teorema. Y con esto pues ya entendemos que la función índice es una función de valores complejos a valores enteros y que determina el número de vueltas que da. Yo tengo aquí la curva C, aquí tengo mi punto A, entonces el índice de C entre A pertenece a los enteros y es el número de vueltas que da la curva alrededor del punto.